¿Qué tal amigos? En nuestros videos anteriores hemos visto los temas de la proporción humana y la perspectiva. En este vamos a tratar todo sobre la luz y la sombra. La luz y la sombra son dos elementos fundamentales que nos permiten apreciar el color en nuestros dibujos, pinturas o fotografías, incluso en el cine y en el video. Lo que debemos saber sobre la luz y la sombra es que existen fuente, intensidad, dirección, transparencia, textura, temperatura, color, reflejo y refracción, directa o indirecta. Hay distintos tipos de luces y características que ésta presenta. Por ejemplo, la luz tiene fuente, o sea, que puede originarse en una fuente natural de iluminación o en una fuente artificial de iluminación como una lámpara. En este caso, en esta fotografía, estamos observando una foto que está iluminada con una fuente de iluminación natural, el sol. Además del sol existen otras fuentes de iluminación natural como los volcanes, como los relámpagos y la luna. La luz también presenta dirección. En este caso, la dirección de la luz es de derecha a izquierda y siempre de acuerdo al movimiento del sol, la luz natural puede mostrar distintos ángulos de incidencia. Si en la mañana ilumina esta parte que tiene sombra en este momento, en la tarde iluminará la parte contraria como lo podemos ver. La luz además y también la sombra presenta cierta transparencia y opacidad. Por ejemplo, la sombra presenta transparencia como en este caso en donde esta zona sombreada permite que podamos apreciar algunas otras sombras dentro de esa sombra y la textura de algunos elementos como estos arbustos. A eso le llamamos transparencia de la sombra, que nos permite ver a través de ella. Y las sombras que no son transparentes o que son opacas, como esta que tenemos aquí, estas no nos permiten ver dentro de la sombra. Cuando nosotros dibujemos las sombras en nuestros dibujos, vamos a tener que observar muy bien y estudiar muy bien en dónde el dibujo tiene sombras duras y en dónde son sombras suaves, en qué lugares tendrá luces duras y en qué lugares tendrá luces suaves. Además, las texturas son una parte importante en la forma en la que se manifiesta la luz sobre los objetos. En este caso, nos presenta unas texturas que pueden estar aquí representadas por estas astrías que presenta la arena una vez que ha sido arrastrada por el viento y después el viento pasa en rachas suaves por encima de la superficie dejando este astriado característico del desierto. Esa es una textura y aquí presenta otra textura. Esta es una textura gruesa y esta es una textura fina. Si pueden ver aquí se ven como miles de puntitos juntos, puntitos muy finitos. Ya acá lo que se ven son puntos más gruesos y líneas de sombra más marcadas. Ahora hablemos de la temperatura. Como pueden observar, el fondo es un fondo azul y es un color que presenta una temperatura fría. Los azules, los grises son colores fríos. Y los colores cálidos como el amarillo, el rojo, el naranja, como su nombre lo indica, presentan una apariencia más cálida que los colores fríos. Los colores cálidos parecen proyectarse hacia el espectador y los colores fríos parecen alejarse del espectador. Tenemos que tomar en cuenta eso porque gracias a ese efecto podemos lograr que el cielo y las nubes se vean muy lejanas y el desierto, la arena se vean cerca, solamente con el puro color. La luz también puede reflejarse o refractarse, lo que significa que puede rebotar en un elemento o puede atravesarlo. Después veremos algunos ejemplos al respecto. Bien, ya hemos revisado que la luz sigue una línea recta desde su fuente de emisión y proyecta
las sombras en esa misma línea recta que ha trazado desde la fuente de emisión hasta el objeto que ilumina o el objetivo. Bien, ahora vamos a hacer algunas observaciones con respecto a estas características de las luces y las sombras. Por ejemplo, podemos ver acá al fondo que las luces más importantes se presentan en algunas bolitas de nubes que se ven más blancas. Ahí podemos detectar que ahí hay luces incluso duras, porque no presentan una textura visible dentro, exceptuando una textura muy difusa, y a estas dos manchas les podríamos llamar que son manchas de luz dura. A esta línea de aquí le podremos llamar una mancha de luz dura, una franja de luz dura, y a esta luz que se encuentra aquí, que es una luz media realmente, es un tono medio en donde participa la luz y la sombra al mismo tiempo. Fuente. El sol es una fuente de iluminación natural a la que estamos acostumbrados los seres humanos, pero esta no se mantiene estática. El sol se mueve a través del firmamento, iniciando en el oriente y terminando en el poniente su ruta diaria, y con la cual nos ha acostumbrado a observar distintas incidencias de esa luz sobre los objetos. Nosotros podemos calcular la hora en la que se tomó una fotografía. En este caso yo creo que esta foto se tomó en la tarde. Creo que el sur está allá y el norte a espaldas del fotógrafo. La luz es suave, la textura de las dunas es aterciopelada, lo que me indica que la luz es muy suave, y puedo intuir que esta foto se tomó en la tarde porque en la mañana la luz es más eh, radical, es más dura, es más luminosa, más intensa, y forma otro tipo de sombras y de resplandores. Aquí no hay resplandores. Y en la mañana es más fácil encontrarse resplandores en la lente misma. La transparencia y opacidad de las sombras están representadas en estas dos sombras que tenemos aquí. Una que presenta una completa opacidad, lo que significa que no nos permite ver nada dentro de ella, y esta otra sombra que nos permite apreciar otras sombras interiores, una textura muy fina y algunos arbustos. Estudiar la dirección de la luz es lo más importante para un dibujante, porque debe aprender que la luz viaja en línea recta. Por lo tanto, dibujar líneas rectas con una regla nos ayudan a ubicar las partes en las que se posaría la luz y en qué partes se proyectaría la sombra. A continuación, veremos algunos ejemplos en los que podremos observar cómo proyectar la sombra del sol en distintas horas del día, posándose sobre objetos geométricos como un cilindro. Para poder aprender a sombrear nuestros dibujos, necesitamos aprender todo un conjunto de consideraciones que debemos tomar en cuenta. Como aprendemos a dibujar observando la naturaleza, vamos a dibujar eso, la naturaleza. Vamos a crear un escenario en el que vamos a simular las condiciones de iluminación de un objeto cilíndrico, un tronquito que vamos a dibujar, y vamos a utilizar aquí nuestro color gris medio. Aquí en este rectángulo podemos ver que podemos colocar nuestro tono de gris a la mitad, y con eso vamos a realizar nuestro boceto. Bien, vamos a poner a 3/4 no, vamos a ponerlo a la mitad. A la mitad vamos a dibujar el horizonte. Truquito para dibujar en digital y también para dibujar en papel. Tenemos que situar los dos puntos y podemos ver que uno está más arriba que otro, ¿sí? Ahora sí, ahí, creo que ahí están. Luego vamos a colocar en medio donde creemos que sería el centro. Luego después
pero queremos que esté un poquito más abajo. Luego vamos a crear aquí a la mitad entre este punto y este punto, vamos a colocar otra marca. Entre este punto y el de la izquierda podemos colocar otra marca. Y así sucesivamente podemos ir colocando marcas en medio de las marcas que ya hemos hecho. Y de esa manera podemos avanzar para crear una línea recta sin necesidad de usar una regla, porque aquí pues no hay reglas. Tenemos que dibujarlo todo nosotros con nuestra manita y con la paciencia que requiere el dibujo. Ahora vamos a trazarla aprovechando que el ratón tiene desplazamientos rectos, y de esa manera puedo marcar aquí el horizonte. Check, ahí está. Luego podemos darle una pequeña borrada, como copiamos el color del fondo y con ese mismo le damos una borrada, por así decirlo. Bien, con mucha paciencia vamos a aprender todo sobre la luz y la sombra, porque el comportamiento de la sombra depende del comportamiento de la luz. Bien, aquí tenemos nuestro horizonte. Ahora vamos a plantear nuevamente con gris medio. Vamos a plantear cuál es el vértice de nuestra composición. Vamos a suponer que ahí está nuestro vértice. Y entonces ahora vamos a dibujar el sol. Supongamos que este es el oriente y este es el poniente. De ser así, el sur está allá al fondo y el norte está atrás de nosotros. ¿De acuerdo? En nuestra nuca. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, digamos que es muy temprano en la mañana y que está el sol asomándose aquí en este paisaje increíble, en este paisaje imposible. Vamos a tratar de hacerlo aquí lo más redondo posible. Y vamos a meterle aquí la lupa a esta cosa. Copiamos el color del fondo y con ese mismo le damos una borrada a lo que nos quedó mal. Estoy trabajando con el ratón y no se necesita tener un lápiz, porque aquí la existencia del zoom nos permite hacer cosas que no se pueden hacer en el dibujo tradicional, como por ejemplo meterle el zoom. Lo que se puede hacer en estos casos es usar una lupa para aproximarse al dibujo. Bien, ahí estamos. Vemos que ahí está el sol. Y vamos a dibujar en medio. Digamos que aquí tenemos un punto de fuga, gris, un punto de fuga. Y que ese punto de fuga lo queremos hacer llegar, porque queremos dibujar aquí un tronco. Vamos a dibujar aquí un tronco que va a estar iluminado por la luz del sol y va a proyectar una sombra. Entonces vamos a aprender a dibujar un tronquito, que es un objeto cilíndrico. Vamos a hacer la cara anterior y posterior, la cara de arriba y la cara de abajo aquí. Ven el truquito. Bien, primero le metemos el zoom, después terminamos de hacer el dibujo aquí, que quede más o menos un repaso, así como lo hacemos cuando dibujamos a mano alzada. Le damos unas repasadas, ¿no? Entonces vamos a repasarle aquí, porque hay que disfrutar el dibujo. Después vamos a sacar aquí, desprender unas líneas verticales, y de acá vamos a sacar otras líneas verticales para trazar
lado izquierdo y derecho del cuerpo cilíndrico que estamos dibujando. Volvemos a darle unas repasadas propias del dibujo. Es así como que para entrar en trance. El repasarle a las líneas es divertido. Es de lo más divertido que hay en el dibujo. Ya tener unas líneas bocetadas y ahora sí repasarlas insistentemente hasta que adquieran la tonalidad que queremos. Bien, vamos a borrarle un poco para que se entienda perfectamente la forma de nuestro elemento. Vamos a borrarle aquí el dibujo previo. Bien, aquí tenemos nuestro tronco. ¿Cómo vamos a iluminarlo? Vamos a suponer que el sol salió aquí, este es el horizonte, pasa por el cenit y cae acá en el poniente. Bien, nosotros queremos ver cómo es que se proyectaría la sombra. Entonces, hemos dicho que hay fuente de iluminación. Esta es la fuente, una fuente natural de iluminación, el sol. Vamos a marcar un punto y después vamos a trazar unas líneas. Si la luz incide en esta dirección va a iluminar el lado izquierdo de nuestro tronco y el lado derecho va a estar sombreado y se va a proyectar aquí una sombra. ¿Cómo podemos obtener esa sombra? Con unos trazos, igual como lo hicimos en el estudio de la perspectiva. Vamos a trazar unas líneas que van desde este punto hasta este extremo y desde este punto hasta este extremo, haciéndolas pasar. Bien, para trazar esas líneas lo que tenemos que hacer es encontrar un punto intermedio y marcarlo. Puntos intermedios entre los puntos intermedios, y de esa manera podemos obtener nuestra línea recta aquí en dibujo digital sin utilizar una regla. Podemos prolongarla y después aquí vamos a trazar esta otra haciendo una línea punteada en lugar de hacer una línea continua, de manera que podamos corregir si tenemos algún problema. Vamos a sacar de aquí esta línea hacia acá. Pueden hacerlo en dibujo tradicional con una regla, es lo más recomendable. Y entonces podemos saber que aquí del centro de la fuente de iluminación hasta los bordes de nuestro objeto cilíndrico en cuestión, ya podemos saber que en estas condiciones de iluminación la sombra de este objeto debe dibujarse en esta parte. Vamos a hacer un dibujo así muy bonito con una textura de líneas que se llaman ashura. Una ashura paralela en donde las líneas paralelas simulan la oscuridad. Ahora le metemos el zoom y vamos a dibujar aquí con mayor precisión para terminar la sombra en su parte más intensa. Siempre los objetos proyectan una sombra más oscura en las zonas más cercanas al objeto. Las partes de la sombra que están incluso colindantes o pegadas, como en este caso. Si fijan aquí la sombra, aquí deberá estar junto a la otra sombra, la sombra propia del elemento. A estas sombras que tiene un elemento se les llama sombras propias, y a estas sombras que proyecta el elemento
se le llama sombras proyectadas. Entonces vamos a hacer las sombras propias de nuestro elemento en la zona en la que nos indica la lógica, nuestra propia experiencia de terrícolas. Hemos visto muchas veces salir el sol, hemos visto cómo llega al cenit, hemos visto cómo las sombras van cambiando de posición dependiendo de la hora del día, y eso nos permite suponer que en el dibujo eso es muy importante, conocer los efectos del viaje del sol a través del firmamento, o así lo vemos nosotros, lo vemos como que hay un viaje del sol, aunque nosotros seamos los que estemos viajando alrededor del sol. En un caso hipotético de que esta imagen se pudiera dar, esta sombra se iría degradando, se iría difuminando conforme se fuera haciendo más larga. ¿Por qué? En la parte cercana al objeto va a ser más intensa y en las partes más lejanas del objeto irá perdiendo fuerza. ¿Y por qué irá perdiendo fuerza esa sombra? Porque la luz se proyecta hacia el objeto desde esta dirección, pero hay luz alrededor y esa luz que está alrededor ilumina la sombra, y mientras más lejos esté el objeto, mejor ilumina la luz que rodea a ese objeto, tendrá mejores oportunidades de iluminar el piso, que es donde está colocada la sombra, donde está dibujada la sombra, o donde está proyectada la sombra. Bien, pues hemos terminado de proyectar nuestro tronco. Ya podemos darle una textura. Vamos a darle una textura para no dejarlo en puras sombras. Vamos a reducirle el tamaño a nuestro carbón. Estoy utilizando carbón, aquí dice charcoal. El charcoal es el carbón. Vamos ahora a utilizar un gris 75%. Vamos a crear una textura para engañar al ojo con una textura. Para eso sirven las texturas. Se pueden crear sombras con texturas o se pueden crear texturas con sombras. Las sombras tienen distintos niveles de textura. Algunas pueden ser unas sombras muy intensas en donde la textura es imposible de ver. En este caso estamos haciendo un dibujo en el que aparenta que se puede ver la textura del objeto, pero hay casos en los que la sombra es tan dura, o sea, es tan oscura y tiene un recorte muy duro, como en este caso, miren. Aquí tenemos un recorte duro de la sombra. ¿Y dónde no tiene un recorte duro? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a primero remarcarle aquí. Acá el recorte no es duro. Acá el recorte debe ser más suave. Entonces lo que podemos hacer es suavizar y quitarle ganancia, y entonces podremos obtener un gris muy suave que nos permita simular las condiciones de iluminación natural. Vamos a crecer el tamaño para que no se tarde no tanto, pero fíjense cómo nos está entregando una sombra con un moteado muy lindo. Muy bien, vamos a terminar nuestro dibujo y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a analizar esta fotografía que parece ser una foto casual, pero no lo es. Es una foto que está perfectamente preparada con 4 lámparas, aunque no se nota. La magia de la iluminación consiste en que no se note la presencia de los elementos de iluminación.
Y como casi siempre utilizamos fotografías para hacer nuestros dibujos, entonces vamos a analizar una fotografía porque así podremos comprender y entender la naturaleza de lo que estamos viendo y que vamos a plasmar en nuestros dibujos. Entonces, si logramos comprender las sombras, vamos a poder comprender de dónde viene esa luz que ha producido esa sombra. La sombra es la ausencia de iluminación. Entonces, cuando la luz choca sobre un elemento que no es refractario, que no permite que la luz pase a través de él, entonces la luz se bloquea, no pasa a través del elemento y se genera una sombra producida por la falta de iluminación. Bien, pues bien, aquí Marilyn tiene la presencia de 4 lámparas que vamos ahorita a localizar. Vamos a imaginar que aquí en el centro se encuentra Marilyn. Vamos a hacer un poquito más grande esta cosa. Vamos aquí está Marilyn. Y luego vamos a suponer que acá está la barda de madera que está ahí, ¿no? Esta barda que se ve ahí, hecha de tablitas. Bien, supongamos que aquí está parada Marilyn Monroe. Vamos a poner una M de Marilyn o de modelo. Aquí está nuestro modelo. Toin. Luego aquí vamos a dibujar una F para el fotógrafo. Bueno, vamos a escribir una F. Las letras se escriben y los dibujos se dibujan. Bien, pues esta foto, como podemos apreciar aquí, hay una fuente de iluminación que incide más o menos en un ángulo de 45 grados con respecto al horizonte, a la línea horizontal. Hay una lámpara que vamos a colocarla aquí. Esa lámpara está incidiendo en esta dirección. Desde el lado izquierdo apunta esa lámpara e ilumina la frente, esta parte de la ceja, el pómulo, digamos que el flanco izquierdo de la nariz, la barbilla y todo el lado izquierdo del cuerpo. Bien. Hay otra luz que es una luz secundaria. ¿Por qué sé que esta es una luz principal? Porque es la luz más intensa. Observen aquí la sombra que produce. Esta sombra es más oscura que esta sombra. Aquí podríamos ubicar del lado derecho de la fotografía que hay otra luz que está incidiendo en esta dirección para rellenar con luz las sombras producidas por esta otra lámpara. Aquí vamos a dibujar una lámpara. Aquí vamos a dibujar otra lámpara. Entonces, como podemos apreciar, esta lámpara es un poco menos intensa porque la sombra que produce, esta sombra que está acá, es producida por esta lámpara. Fíjense cómo la sombra es menos intensa, pero también hay que reflexionar sobre algo. Si esta lámpara es más intensa que esta lámpara está iluminando esta sombra. Entonces, la lámpara derecha produce esta sombra, pero la otra lámpara se encarga de rellenar con luz esa sombra. Entonces, por eso esa sombra se ve más suave. Y en este caso, como esta lámpara secundaria es más tenue, no alcanza a iluminar completamente la sombra producida por esta lámpara que es la principal. Y como esta lámpara tiene mayor dureza, como es más intensa, produce una sombra más intensa. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué vamos a revisar? Que además, Marilyn no solamente presenta 2 lámparas en ambos lados de la cara. No, también hay una lámpara que podemos ver que está incidiendo de arriba hacia abajo. Esa lámpara es la que ilumina toda la parte
la nariz. Si estas dos luces no tuvieran esta tercera, entonces entre estas dos luces aquí habría una sombra en medio, ¿de acuerdo? Una sombra producida, por ejemplo, por este copete no dejaría pasar esta luz, y entonces aquí habría una sombra del copete. Esta lámpara produciría sombra en este lado de la nariz. Esta lámpara produciría sombra en este otro lado de la nariz. La nariz tendría una sombra aquí de lado, y esta produciría una sombra del lado abajo de la nariz, ¿de acuerdo? También los labios producirían unas sombras que se verían aquí a los lados, pero como esta lámpara rellena las sombras de la lámpara 1, aquí tenemos la lámpara 1 y aquí tenemos la lámpara 2, si la lámpara 1 es la principal, la lámpara 2 rellena las sombras de la lámpara 1 y viceversa. Entonces entre las dos equilibran los lados de la cara, pero no equilibran la parte de arriba, que queda descubierta, entonces queda más oscurecida. Y colocamos una tercera lámpara para iluminar la frente, la nariz, los pómulos, la parte de aquí del bigote, donde está el bigote, está perfectamente iluminada desde arriba. Esta parte de la barbilla, fíjense cómo aquí se ve un poquito más claro, la nariz se ve un poquito más clara y la frente también. Eso significa que aquí hay otra lámpara incidiendo de arriba hacia abajo. Y luego podemos ver que hay un halo, atrás de Marilyn hay un halo de luz, y vemos que el pelo tiene otra iluminación que no corresponde con la iluminación que tiene el rostro. Es más, se recorta perfectamente el pelo rubio de Marilyn Monroe. Eso se debe a una lámpara que se llama luz del pelo, precisamente, y se coloca detrás del modelo en el piso. Entonces esa luz apunta de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces por eso se ve este halo de luz, es producido por una lámpara que vamos a decir que es la cuarta lámpara, que debe estar ubicada acá abajo, por detrás de la modelo. Entonces tenemos 4 lámparas en escena. Ahora ya podemos concentrarnos en analizar. Vamos a colocar antes la posición de las otras lámparas, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la posición de la lámpara del pelo, luz del pelo, y aquí podríamos decir, bueno, vamos a poner unas X. Aquí colocaríamos nuestra tercera lámpara, la lámpara cenital, que es esta, y la cuarta la colocaríamos acá, que es la luz del pelo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 direcciones para la luz. Ahora analizaremos puntualmente, viendo el rostro y el pelo de Marilyn Monroe, qué efecto tiene la lámpara 1, la 2, la 3 y la 4 sobre el rostro y el pelo de Marilyn Monroe. Lámpara 1. Vamos a colocarle aquí un 1. Chic, chic. Pero creo que le tenemos que poner con blanco para que se note. Aquí tenemos la lámpara 1. Esa lámpara ilumina esta parte de la nariz, el flanco de la nariz, y por lo tanto, si ilumina esta zona de aquí, la nariz deberá proyectar una sombra aquí. Luego, la boca tendrá otra sombra acá, y aquí se va a recortar la sombra. Después podremos ver también que esta parte de aquí se va a oscurecer. Aquí se va a oscurecer, ¿sale? Y esta parte de la nariz se va a oscurecer, esto, ¿sale? Entonces, el fotógrafo inteligentemente evita eso colocando una lámpara que rellene con luz esas sombras, ¿de acuerdo?
Después, si ha colocado esta lámpara acá y rellena estas sombras, entonces significa que a las sombras producidas por esta lámpara las rellena la lámpara principal, la 1. Y aquí podemos notar, miren, observen la calidad de las sombras. Esta sombra producida por la lámpara principal, que tiene más potencia, es una sombra un poco más oscura que esta, que es una sombra producida por la lámpara secundaria, que tiene menor intensidad y que está rellenada. La sombra está iluminada por esta luz principal y como es más potente, la rellena mejor, la ilumina mejor, de manera que nos deja ver una sombra apenas perceptible. ¿De acuerdo? También podemos notar, observen cómo aquí está un poquito más oscuro el rostro de Marilyn y que aquí hay más iluminación en esta parte. Primero es porque el copete cae hacia este lado y acá no tiene ningún elemento que obstaculice el paso de la luz, pero aún así esta luz, la que va de izquierda a derecha, es más fuerte, es más intensa que la lámpara que va de derecha a izquierda. Después, ¿pueden ver aquí este brillo en el centro de la nariz? Bien, pueden ver estos dos brillos en las dos. Aquí hay unas prominencias arriba de la ceja en el cráneo, aquí se ven iluminadas. Luego, aquí se ve iluminada la parte de arriba del cráneo, la parte de arriba de los párpados, el bigote y la barbilla. ¿Eso qué nos indica? Que hay una tercer lámpara cenital de arriba hacia abajo que produce estos brillos. Esto le llamamos nosotros luz dura. La luz dura es aquella como esta plasta de blanco que está ahí. Vemos, si te fijan, el contorno, su contorno no se une de manera suave con el contorno de la otra mancha de sombra. No, no se une suavemente, se une radicalmente. Dura es el perfil, así como aquí. Si se fijan, el perfil o el contorno de nuestra fotografía es un contorno duro. El, el, la unión con el blanco no es suave. Aquí, por ejemplo, entre esta mancha gris y estas otras manchas grises hay un degradado suave. Cuando no hay degradado se le llama que el contorno es duro. Bien, de esa manera podemos distinguir que hay luces de contorno duro y otras luces de contorno suave. Por ejemplo, observen cómo aquí esta luz dura después se va suavizando y se va mezclando con esta suave sombra que es producida por la luz suave. Entonces esta luz dura va a producir ciertas sombras duras. Fíjense, qué casualidad que las sombras duras están en medio. Miren, por ejemplo, sombra dura, los orificios de las fosas nasales, este punto de aquí y este punto de aquí, las partes bajas de la nariz, es luz dura o sombra dura. Esta parte oscura entre los dientes y la comisura de los labios también se oscurece. Y no menciono esto porque esto es luz de maquillaje. El contorno de los labios de Marilyn también es maquillaje. Entonces eso no es una luz ni una sombra. Ahora vamos a analizar los ojos. Observen cómo la luz de izquierda a derecha ilumina esta porción izquierda del ojo y esta parte. Pero, si se fijan, acá en el otro ojo, la luz principal es la que se posa sobre este párpado del lado derecho. Y entonces, con maquillaje y un poco de sombra, logramos que se vea esta lindura de contorno de las cejas, ¿no? Una combinación de luz de sombras duras con sombras suaves. Estas son de maquillaje, estas parcialmente son de sombras y parcialmente es maquillaje. Como podemos ver en la nariz, hay una luz gris, una sombra suave y hay una sombra dura. La sombra suave es esta sombra gris y lo negro o gris muy oscuro
es la sombra dura. Entonces nos habla de que aquí tenemos tres luces. Hay una que entra por la izquierda. Entonces aquí debería, vamos a copiar esto. Se supone que se debe prolongar esa sombra en esta dirección. ¿Sale? Entonces, ¿eso qué haría? Muy desagradable la foto. ¿De acuerdo? También el labio, proyectaría una sombra más o menos como por aquí. Aquí, ¿no? Fíjense. ¿Y qué otra cosa estaría? A ver, si entra la luz por acá, aquí la nariz, ¿verdad? Y, y aquí tendría sombra, ¿de acuerdo? Y aquí también tendría sombra, ¿de acuerdo? Entonces, ve, la foto se vería sucia, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar eso, es que ellos, los fotógrafos, rellenan con luz estas sombras para evitar que se vean rasgos desagradables en sus fotografías. Bien, vamos a también quitar este de acá de arriba. La luz del pelo se encarga de darle un contorno al pelo. Fíjense cómo aquí tenemos un tono de gris para o algunos tonos de gris para las tablas, y de repente se recorta muy blanco el pelo debido a algo que no sabemos qué es. Pues es esta luz, la luz del pelo, colocada detrás de la modelo y que sirve para que el modelo se despegue del fondo. Si aquí no hubiera un contraste importante entre la iluminación del pelo y la barda, entonces se fundirían esas dos imágenes, estos dos tonos de gris, y Marilyn luciría como si estuviera casi recargada en la pared, ¿de acuerdo? Para hacer que Marilyn se vea a varios metros de esta pared de tablas, le ponemos la luz del pelo y de esa manera logramos que la escena se vea angelical. Hay una especie de aura construida por el fotógrafo. Foto viene de fotón, y entonces el fotógrafo que no sabe de luz no es fotógrafo. Entonces el dibujante que tampoco sabe de luz tampoco sabe de sombra, y lo que dibuja un dibujante son las sombras, porque la luz nos la da el papel. El propio tono del papel se encarga de proporcionarnos la mancha luminosa que va a representar la luz. Entonces nosotros tendremos que comprender la naturaleza de las luces para poder comprender la naturaleza de las sombras y poder distinguir aquí, mira, aquí hay una sombra más oscura en una gama de grises más oscuro, como aquí pueden ver, miren, aquí tenemos el blanco y aquí tenemos el negro. En medio exactamente se encuentra el gris medio, así se le conoce, gris medio. Ahora vamos a ver este tono, ¿cuál es? Fíjense, vamos a poner nuestro cuentagotas y le tomamos un registro y nos damos cuenta de que este es un gris más allá del medio. Fíjense, el medio es aquí, este es un gris como al 70%, 65, 68% más o menos. Tiene un nombre, tiene un número ese color, pero no nos interesa. Lo que nos interesa es conocer que en toda esta gama de grises vamos a encontrar las sombras, desde las sombras más oscuras, las luces más claras, los puntos intermedios, y entendiendo la naturaleza de la luz podemos entender la naturaleza de las sombras, ¿de acuerdo?